Vicepresidente Jorge Glass rindió su versión en la Fiscalía por caso Odebrecht y por la entrega del campo petrolero Zinke. Acusó a la Contraloría General del Estado de perseguirlo políticamente. Comisión Anticorrupción anunció que demandará al conjuez que declaró denuncia contra Polit como maliciosa y temeraria, presuntamente influenciado por el excontralor. Reducción del 10% de salarios se realizará a funcionarios públicos que perciban $2.368 en adelante. Hoy arranca oficialmente la Fiesta de la Luz, donde se expondrán obras de arte en las principales edificaciones del centro histórico de Quito. En lo internacional, Rafael Márquez, futbolista mexicano, estaría involucrado con el narcotráfico. Además, Corea del Norte vuelve a amenazar a Estados Unidos con un ataque nuclear. Miércoles 9 de agosto del 2017, a mitad de semana. Es un gusto, amigo, estar con ustedes en El Comercio TV en su emisión estelar. Y también contigo, Javier, muy buenas noches. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Hay intensa información que se ha generado durante este día. Empezamos con el caso Odebrecht. El vicepresidente Jorge Glass acudió a la Fiscalía para rendir su versión en los casos Odebrecht y Campo Zinke. Tras 7 horas de diligencia, el segundo mandatario denunció una persecución política en su contra por parte de la Contraloría General del Estado y de la oposición interna en el gobierno. El vicepresidente llegó a la Fiscalía antes de las 8:30 de la mañana y, como en ocasiones anteriores, ingresó por la puerta trasera, mientras que en los exteriores de la Fiscalía un fuerte cordón policial vigilaba al pequeño grupo de manifestantes que había llegado a respaldar al segundo mandatario. La diligencia se alargó por 7 horas. Esto porque el vicepresidente había sido convocado para que entregue su versión en el caso de la entrega del campo petrolero Zinke, donde la Contraloría determinó responsabilidades penales del vicepresidente y otras 20 personas, y por el caso Odebrecht y la filtración de audios donde se lo menciona. Cerca de las 3:30 de la tarde, el vicepresidente salió para denunciar una supuesta persecución política en su contra. Y yo anuncio al país que se vienen más ataques. Aquí el que alza la voz recibe un informe de la Contraloría para tratar de que nos callen o amedrentarnos. No lo vamos a hacer. Que esta persecución está siendo orquestada por la Contraloría y por una facción dentro del gobierno de Lenín Moreno. Yo sí creo que hay oposición interna. Y creo que es de dominio público. Sobre los casos investigados dijo que nada tiene que ver, que la entrega del campo Zinke a la empresa vinculada con el exministro Wilson Pastor y su hija, él únicamente fue parte del directorio, que la entrega fue resultado de un análisis técnico. Y que sin embargo la Contraloría considera que había un prejuicio para el Estado cuando era un campo cerrado. Una negociación que fue llevada por técnicos de la Secretaría de Hidrocarburos y mi rol fue únicamente en el directorio. Sin embargo, aquí hay una agenda política. Que el informe de Contraloría es únicamente una excusa para perseguirlo. Que claramente obedece a una agenda política de oposición, en donde lamentablemente está involucrado de alguna manera la Contraloría General del Estado. Sobre Odebrecht, repitió que sus actuaciones estaban enmarcadas dentro de la ley. Se desmarca de cualquier posibilidad de estar involucrado en el escándalo de corrupción. Hay una estrategia política detrás de todo esto, pero yo siempre he dado la cara. Sobre la situación actual y su relación con el presidente, afirmó que está abierto a un posible diálogo para superar las divergencias y que ese diálogo puede verse encaminado una vez que se ha registrado la renuncia del gerente de CNEL y la aclaración de las actuaciones de Gustavo Larrea en el gobierno. Que los Bucarán están fuera del gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso es una gran noticia para el Ecuador. Que esos operadores oscuros como Gustavo Larrea, acostumbrados a armar este tipo de estrategias de persecución y estrategias oscuras en contra de las personas, se ha anunciado al menos públicamente que está fuera del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero que no va a pedir disculpas por la carta en contra del presidente emitida la semana pasada, que no se arrepiente de haberla escrito y hacerla pública. Yo no considero que haya sido un comentario grosero, hizo un llamado a la crítica y a la frontalidad. Y así se retiró. El vicepresidente dijo estar dispuesto a acudir cuantas veces sea convocado por la Fiscalía. Informó Javier Gallo.
Y el fiscal general de la Nación visitó la provincia de Manabí y se reunió con los 23 fiscales del país. Además, conversó con los representantes de los medios de comunicación, donde se refirió al caso Odebrecht. A su llegada a la provincia de Manabí, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, se refirió a varios temas en el diálogo con representantes de medios de comunicación. Mencionó cuáles son los avances en el caso Odebrecht. No descartamos la posibilidad, y de hecho eso es lo que posiblemente va a ocurrir en los próximos días, no descartamos la posibilidad de que haya nuevas vinculaciones y nuevas diligencias investigativas en ese tema. Se refirió a las nuevas evidencias y a las personas detenidas. 13 personas que están en este momento privadas de la libertad y hay más de una veintena que están investigadas, adicionales de esas 13. En relación a la investigación del excontralor Carlos Polit, mencionó que habrían más hechos ilícitos en su contra. Nosotros lo anunciamos también en la audiencia de formulación de cargos en contra del excontralor y lo mencionamos también a los medios de comunicación. Tenemos indicios de que no sería el único caso, que no sería la única empresa, pero eso es parte ya de una investigación que está en curso. No se descarta que hayan otras empresas, otros esquemas involucrados. Tras el conversatorio, el fiscal se dirigió a una reunión privada con los representantes de las fiscalías provinciales del país. Informó Patricia Aldaz. La Ecuarunari realizó un pedido formal al fiscal general de la Nación para que dicte medidas cautelares en contra del vicepresidente Glass, además de que se incluya en el proceso al expresidente Correa. En este marco, otros colectivos también realizaron un plantón para exigir celeridad en estos casos de corrupción. En medio de consignas, una delegación de la Ecuarunari llegó hasta la Fiscalía General del Estado para solicitar a través de un documento al fiscal general que tome medidas cautelares en contra del vicepresidente Jorge Glass. Que dicte el cierre de la investigación previa y dicte la instrucción fiscal contra Glass Espinel. Además, que se dicte las medidas cautelares, como es la prohibición de salir del país. El grupo, encabezado por su presidente Carlos Pérez Guartambel, solicitó también que en las investigaciones que se realizan por el caso de Odebrecht sea incluido el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo es posible que el presidente de la República no sabía nada cuando su vicepresidente estaba haciendo semejantes travesuras? Hasta el lugar también llegaron representantes de Creo y miembros del colectivo Vigilancia Ciudadana para realizar un plantón y solicitar al fiscal que se entregue la lista completa de todos los que estarían involucrados en el caso de corrupción de la estatal petrolera. En lo que estamos verdaderamente esperanzados es en que se tomen las acciones legales, se descubra a quienes son los culpables y se pongan las sanciones necesarias. Que actúe con la premura que el caso amerita. Estamos inconformes con su lentitud, con su parsimonia. Por su parte, Maé Montaño, asambleísta por Creo, mencionó que cuando termine la vacancia legislativa solicitarán el juicio político al segundo mandatario. Que Glass tiene que ser integrado ya a los procesos judiciales. Ya debe hacer la audiencia de formulación de cargos y poner a este señor en la instrucción fiscal. Eso es la base para que tal vez la Asamblea pueda tomar el paso siguiente, que es el juicio político. Con respecto a las evidencias que se han filtrado y salido a la luz pública, la asambleísta mencionó que el fiscal general debería dar a conocer de manera inmediata estos hechos. Es una vergüenza que nuestra justicia actúe cuando desde fuera podemos conocer los audios, podemos conocer las grabaciones, podemos conocer los videos, que hace meses el señor fiscal los tiene. Por parte de la Ecuarunari se anunció que en los próximos días se realizarán movilizaciones en contra de la corrupción y para hacer un pedido especial al primer mandatario Lenín Moreno. Convoque a una consulta popular para que se dé una asamblea constituyente para descorreizar el país. Informó Patricia Aldaz. Mientras tanto, la Comisión Anticorrupción anunció una demanda penal por el prevaricato en contra del conjuez Marco Maldonado por haber declarado maliciosa y temeraria su denuncia en el caso de la refinería del Pacífico y que según una grabación del caso Odebrecht habría tenido la injerencia del excontralor Carlos Polit.
Otra vez, la ciudad es cuna de movilización ciudadana para sustentar los postulados de la Comisión Nacional Anticorrupción y la Mesa de Convergencia de Organizaciones Sociales. La Carta de Guayaquil pretende que la ciudadanía se sume a ser lupa y faro. Restituir los derechos ciudadanos que nos conculcaron durante 10 años. Y eso significa libertad, lo que usted dice. Silvia Buendía, de la Fundación Esquel, fue designada en la directiva de la Comisión Nacional Núcleo Guayaquil. Cree que las últimas delaciones y comparecencias ya no pueden ser causas de apología alguna. La pelota está en la cancha de la Fiscalía, de la Asamblea. Hagan su trabajo, señores, porque nosotros no vamos a estar esperando que ustedes lo hagan. Estamos movilizados permanentemente en contra de la corrupción. La ex asambleísta constituyente Marta Roldós precisa que no es una exhortación al presidente Moreno. La propia comisión lleva ya años trabajando, ha sido perseguida por este trabajo. La gente que hemos hecho investigación de temas de corrupción, llevamos años haciendo este trabajo. Pero aquí no solo hablaron de la Carta de Guayaquil y sus alcances. Posesionado como Contralor General. El audio de Odebrecht entre José Dos Santos y Carlos Polit les dio la certeza que venció a una sombra que el año pasado se posó sobre sus hombros. La demanda por prevaricato en contra del juez Maldonado. Pero donde quiera que esté, así esté paseándose las preciosas playas de Miami, debe estar pensando qué desgraciada la suerte que yo he tenido. El Contralor General del Estado, en premio a la jueza Matamoros, le dio un cargo de auditor al hermano. Informó Jorge Escobar. Y atención, el Consejo de Participación Ciudadana espera para la próxima semana la aprobación del reglamento con modificaciones para iniciar el proceso de elección del nuevo Contralor. El vicepresidente del organismo, Edwin Jarrín, habla sobre los cuestionamientos que han tenido por esta designación del excontralor Carlos Polit. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido fuertemente cuestionado por la designación del excontralor Carlos Polit, quien actualmente es acusado por un supuesto delito de concusión en el caso Odebrecht. Su vicepresidente, Edwin Jarrín, explicó que todos los procesos que ha llevado a cabo el organismo se han hecho garantizando la transparencia y criticó a quienes no hicieron impugnaciones durante el proceso si conocían el proceder de Polit. Si es que la empresa Odebrecht conocía lo que pasaba, si sus funcionarios conocían lo que pasaba, ellos también tenían la responsabilidad ética y moral con el Ecuador, teniendo contratos en el Ecuador, de impugnar al Contralor. Ellos tuvieron esa responsabilidad ética y moral que nunca la cumplieron. Comisiones ciudadanas de selección se encargaron de la elección de esta autoridad y no el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, explicó. Los reglamentos que hemos hecho desde este pleno del Consejo de Participación Ciudadana han buscado la excelencia en formación académica, han buscado la excelencia en experiencia general, han buscado la excelencia en experiencia específica, no solo para las autoridades, sino también para las comisiones ciudadanas que las hemos profesionalizado y que ese ha sido uno de los principales retos. Actualmente el organismo tiene bajo su potestad la elección del nuevo Contralor. La demora en el inicio de este nuevo proceso también ha sido criticado. Jarrín explica el porqué del supuesto retraso. Para iniciar el proceso necesitábamos que la Asamblea Nacional nos notifique. La Asamblea Nacional nos notificó la semana pasada del hecho. Con eso nosotros podemos emprender legalmente un proceso. Antes de eso nosotros no podemos iniciar un proceso por supuesto. Y dados los cuestionamientos en la designación de Carlos Polit, ahora se estudian modificaciones al reglamento. La no tenencia de patrimonios o bienes de los postulantes en paraísos fiscales, que además está avalada por la ley. Además, un elemento que hemos considerado fundamental es incluir la declaración patrimonial de bienes de los postulantes, para que se convierta en un elemento de impugnación ciudadana. Esperan que para la próxima semana dicho reglamento ya sea aprobado y se dé inicio con este proceso, informó Alison Corral. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la reducción del 10% de los salarios se realizará a los funcionarios del nivel jerárquico superior que perciben $2.368 mensuales o más. Se presentó la tabla de remuneraciones del sector público.
Según el ministro de Trabajo, con la reducción del 10% del sueldo a los funcionarios de nivel jerárquico superior, una de las medidas de austeridad anunciadas por el primer mandatario Lenín Moreno el lunes pasado, el ahorro será de 34 millones de dólares. No son 7.442 empleados jerárquicos superior, son 2.800.000 dólares al mes, es un ahorro de aproximadamente 34 millones al año. Pero ¿cuáles son los cargos categorizados como nivel jerárquico superior y cuáles son sus sueldos? Según Raúl Ledesma, a través de su cuenta de Twitter, la reducción se aplicará a partir de los 2.368 dólares mensuales hasta los 6.261. Más allá del ahorro económico, que considero sí es importante, el mensaje es: si las familias en el Ecuador se ajustan los cinturones dada la crisis que actualmente estamos pasando, por supuesto que es nuestra obligación moral, nuestro deber ciudadano, y por supuesto el ejemplo lo da el presidente, de también nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, ajustarnos también. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, la tabla de remuneración mensual de los dignatarios, las autoridades y los funcionarios que ocupan puestos en el nivel jerárquico superior comprende del 1 al 10. Especificando cada grupo, tenemos que dentro del grado 1 están el asesor 5 y el coordinador de despacho. En el 2, el director técnico de área. En el grado 3, el asesor 4 y el gerente 1. Mientras que en el grado 4 están el asesor 3, el gerente 2. Y en el grado 5, el asesor 2, el director regional, el gerente 3, el coordinador general. Y finalmente, del grado 6 al 10, comprende cargos como presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, asesor 1 y subsecretario. Ahí, los salarios van desde los 2.115 dólares, pero según la precisión de Ledesma, quienes formarán parte de la reducción son los funcionarios que están dentro del grado 2 en adelante. Para el ex candidato a vicepresidente por el Partido Social Cristiano y experto en temas económicos, Mauricio Pozo, la reducción salarial debería aplicarse a los funcionarios de nivel jerárquico medio y explica el porqué. Ahí es donde está la masa salarial importante, no en el sueldo de... Que un ministro gane 5.000 dólares o 6.000 dólares me parece poco para la responsabilidad que tiene. En cambio, para una secretaria, sin quitarle ningún mérito al cargo, que gane 2.500 dólares o 2.000, sí es muy por encima de lo que le pueden pagar en el sector privado. Entonces, creo que ahí hay una suerte de falta o error de diagnóstico o una consideración política por encima de la real o técnica. Con esta medida y otras más anunciadas por el presidente, lo que se intenta es hacer frente a la situación económica actual por la que atraviesa el país, según lo anunció Moreno en su informe semanal, informó Alison Corral. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, expresó que aún es muy temprano para dar una opinión sobre el gobierno del presidente Moreno. De este y otros temas se refirió durante su tradicional enlace radial de los días miércoles. Camilo Cepeda, que nos está acompañando hoy aquí. Listo para empezar, frente a los micrófonos, frente a la prensa, escuchado por la audiencia. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dio sus reacciones respecto a lo último generado por parte del presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass. El presidente no puede ni destituir al vicepresidente, porque no puede, ni impedirle que lo reemplace, porque no puede, porque eso es un derecho constitucional del vicepresidente. Entonces, habrá que ver, y todo va a parar en el fondo a la Asamblea, si hay un nuevo juicio político, porque las circunstancias han cambiado respecto al primer juicio político. Así es. Hay que ver. Además de asegurar que aún es muy temprano para dar una opinión respecto a los poco más de 2 meses que Lenín Moreno está en el poder. Es difícil para una persona ecuánime discrepar con lo que ha hecho el presidente de la República hasta este momento, porque ha tomado medidas lógicas, tranquilas, que el pueblo demandaba. Sin embargo, todavía existen problemas en la democracia, problemas en la libertad, problemas en la lucha contra la corrupción, problemas en lo económico. Yo diría que lo que ha hecho es, otra vez lo repito, conveniente. Y que en este tiempo hay que tener muy en cuenta la parte económica. Y obviamente en la parte económica, yo repito, hay que tener muchísimo cuidado. Ese sistema tradicional
del paquetazo que enriquece al Estado y empobrece al pueblo es terrible. Informó Julio César Saona. El Ministerio de Industrias y Productividad, en coordinación con el sector automotriz del país, acordaron la reducción progresiva de los aranceles a piezas y partes importadas para vehículos, a cambio de que esta industria aumente los componentes nacionales en los automotores que son ensamblados en el país. Ahora presidido por la ministra de Industrias, Eva García, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario continúa ejecutando las mesas de trabajo con los diferentes sectores de la productividad. Esta vez se reunió con los representantes de la industria automotriz, con el objetivo de generar política pública que les permita crecer. Como objetivo general, regular la actividad de ensamblaje y promover mayor incorporación de partes locales, generación de valor agregado, sustitución competitiva de importaciones y provisión de productos de calidad. Como objetivos específicos, fomentar el diseño y producción de partes y piezas, la incorporación gradual y creciente de partes locales, el fomento a las exportaciones, la transferencia tecnológica de la industria ensambladora. García informó que dentro de los diálogos con este sector ya se han llegado a consensos, pues se han comprometido a aumentar los componentes nacionales en un vehículo que se ensambla en Ecuador, a cambio de un arancel inverso para los componentes importados. Es decir, a mayor contenido local va bajando el arancel de importación. Aspiramos llegar al 0%. Según la norma vigente, la utilización de productos nacionales en esta industria es del 5%. Con este acuerdo, aspiran que en 3 años se pueda alcanzar el 19%. Frente al impacto que esta norma pueda generar, señala que se puede compensar. Pero se compensaría con todo el valor agregado nacional que se produce, con todo el empleo, con la propia recaudación que se va a dar cuando un ciudadano nuestro prefiera un vehículo nacional con un precio competitivo y no tenga que comprar un vehículo proveniente de Colombia porque el precio es más competitivo que el producto nacional. El sector automotriz ve con buenos ojos lo planteado, pues indican que actualmente se cuenta con una gran base de autopartistas nacionales y esperan que con esta medida los vehículos ensamblados en el país ganen competitividad. Que es necesario establecer una política industrial que permita que la industria siga teniendo la participación que tenía antes y que le dé instrumentos para que pueda competir de mejor manera, ¿no? Según los representantes de esta industria, este año se prevé una recuperación de alrededor de 83.000 unidades, pues en el 2016 cerraron con 63.000. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió su agenda el día de hoy en el cantón Sicchos, en la provincia de Cotopaxi. Con motivo de celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el primer mandatario habló sobre el avance de los diálogos con las nacionalidades. La visita del primer mandatario al cantón Sicchos se cumplió al conmemorar el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entre los temas que habló, se refirió a la educación bilingüe y a las escuelas del milenio. Mil disculpas por parte de esta década de habernos equivocado construyendo únicamente escuelas del milenio de excelente calidad. Pero no tomamos en cuenta la cercanía que necesita el niño indígena para poder asistir a sus escuelas. No tomamos en cuenta el transporte. Mil disculpas por ello. Vamos a corregir ese error. Una vez más ante el sector indígena, el presidente ratificó su lucha a la corrupción. No vamos a permitir, dije el día lunes, que la corrupción se enseñoree en nuestro país. Somos gente honesta y vamos a comportarnos como tales. La corrupción se lleva miles de millones de dólares que pueden ser esas escuelas a las cuales les falta profesores. El presidente Lenín Moreno se comprometió en apoyar a los más necesitados del país. No estoy seguro de que en 4 años podamos pagar todo lo que adeudamos a nuestro pueblo, pero sí les aseguro que sus problemas y anhelos son parte importante de nuestras prioridades. Ante la presencia de miles de agricultores, hizo público el apoyo al campesino. Entregaremos kits agropecuarios con herramientas sin ningún costo y también kits de semillas y agroinsumos. Informó Luis Vargas.
Cambiamos de ámbito informativo. En el sur de Quito fue desarticulada una presunta organización delictiva. La policía detuvo a 8 sospechosos durante el allanamiento de varios inmuebles. De madrugada, rompiendo el silencio de la oscuridad, agentes de la Brigada Anticriminal, con el apoyo de elementos del GOE y la Fiscalía, se apoderaban por segundos de las avenidas del sur de Quito. Se trataba del operativo Fortaleza 36, en busca de supuestos integrantes de una organización delictiva experta en varios delitos. Dedicada al robo de vehículos, robo de domicilios, personas, asalto a mano armada. Mientras la mayoría descansaban, los encapuchados, esos que llegan sin ser invitados e ingresan sin la bienvenida del dueño de casa, trepaban paredes, acababan con las seguridades de las puertas, tenían 8 boletas de captura. Los allanamientos se realizaron en el sur de Quito. Las órdenes alcanzaban a 8 inmuebles. Los sospechosos iban apareciendo uno a uno, descansaban sin imaginarse. El sueño era vigilado por agentes de inteligencia. La investigación viene ya desde hace 6 meses atrás, con lo cual se han determinado a través de técnicas de recolección de información, seguimientos, vigilancias, videos. En los domicilios incautaron evidencias que supuestamente confirmarían que se dedicaban a actividades ilícitas, además de dinero, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros artículos. Según el subdirector de la CIPROBA, era una red integrada por cerca de 15 personas, muchas de ellas detenidas en flagrancia y en anteriores operativos. Aprendidas en flagrancia, 5 de ellas ya en otros operativos. Las operaciones Fortalezas dejan como resultado la desarticulación de 31 organizaciones delictivas, el decomiso de 80 armas de fuego, así como 1.82 toneladas de droga, 15 toneladas de medicinas, 1.800 galones de combustible, 86 carros y la detención de más de 300 personas. En Quito, con cámara de Hernán Guano y Roberto Argote, informó Iván Casamen. Por otro lado, en el norte de Quito, un guardia de seguridad fue encontrado sin vida dentro de la garita donde estaba trabajando. Se presume que se disparó en la cabeza con su arma de dotación. Llegaba el nuevo día y sin imaginarse que al interior de la garita sucedió una desgracia, uno de los conocidos del guardia de seguridad, que siempre encargaba algunas cosas, luego de su jornada como vendedor ambulante tocó la puerta, no respondió, por la urgencia abrió y en ese momento el cuerpo del hombre se desplomó. Un trabajadorcito vino a decir buenos días, jalar la puerta y entonces ahí dentro le vimos que estaba sentado nada más. Y yo me chillé. Aparentemente se habría disparado en la cabeza. El hecho supuestamente ocurrió en la madrugada. Por ahí nadie escuchó la detonación de un arma de fuego. Es por eso que presumen que se quitó la vida cuando la mayoría descansaba. Dice, yo también quiero irme. ¿Por qué? Le dije. Es que yo quiero irme de aquí. Y el próximo víctima va a ser yo. Agentes de criminalística y de la DINASEP llegaron para levantar huellas. En la escena encontraron un revólver calibre 38 de fabricación nacional, arma de dotación del guardia, que posiblemente utilizó para terminar con su existencia. El arma se encontraba al interior de la caseta. Aún estamos por verificar su identidad. Para esto el cuerpo está siendo trasladado hasta el Departamento de Medicina Legal. Quienes llegaban a las oficinas ubicadas en el edificio donde trabajaba el celador estaban algo sorprendidos. Era un hombre amable, al parecer sin mayores problemas, pero como que interiormente algo lo tenía sumido en la depresión hasta que no pudo más con su pesado problema y le puso fin con un proyectil que atravesó su cabeza. El cuerpo, se pudo constatar una parte del cuerpo al interior, sus extremidades inferiores y sus extremidades superiores en la parte exterior de la caseta. ¿Cómo sucedieron las cosas? Al parecer solo la garita y el silencio de la oscuridad fueron mudos testigos del tormento que cargaba el celador, ese emocional que acabó cuando tiró del gatillo. No sé qué problema tendría el señor para tomar esa decisión dura. Más de una persona elevó una oración y rogó por el alma bendita del hombre que supuestamente decidió suicidarse en su puesto de trabajo. En Quito informó Iván Casamen. Y en su intento por agredir a su esposa, un hombre mató a su hija de 11 meses de nacida mientras estaba en estado etílico. El supuesto asesino fue capturado por la policía y será juzgado por parricidio y femicidio. Este fatal hecho sucedió en el barrio Uncovía de la capital Azuaya. Según el doctor Paul Vázquez, fiscal distrital de la Azuaya encargado, este terrible acto criminal se dio en la vivienda de los padres de la bebé asesinada. Estuvo ingiriendo licor con sus amigos, luego de manera agresiva ingresa a su domicilio a arremeter con su pareja sentimental. Según las investigaciones, el padre de la criatura de apenas 11 meses intentó acuchillar a su esposa cuando ésta se encontraba durmiendo con su niña.
La persona ingresa con un cuchillo en su mano a arremeter contra su pareja sentimental, pero en ese momento de discusión y de intentar agredirle a la señora, pues quien resultó ser víctima de este lamentable suceso fue la tierna niña. Este acto de maldad del marido provocó, desgraciadamente, que el cuchillo se clavara en el rostro de la inocente criatura. El cuchillo había ingresado en su cara. La herida fue tan mortal que nada pudo hacerse. Y es lo que le produjo la muerte. El irresponsable progenitor huyó, pero fue capturado luego de pocas horas por la policía. Encontraron a esta persona que se había ocultado en una vivienda de unos familiares. El supuesto asesino enfrenta ahora varios cargos. Asesinato bajo la figura o con la circunstancia agravante de parricidio. La investigación se determinará si posiblemente podría haber también un nexo con un posible femicidio. El cuerpito de la pequeña fue sacada del centro forense en medio de la tristeza general. La familia guarda silencio, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Así es, la cifra de femicidios en el país crece de manera alarmante. Según las autoridades, los casos por este delito son 73 en lo que va del 2017. Sin embargo, colectivos de mujeres advierten que la cifra superaría los 100 asesinatos a las mujeres. El pasado fin de semana, 3 terribles casos de femicidios se registraron en el país. En la ciudad de Cayambe, una mujer de 44 años recibió 15 puñaladas por su ex esposo. En Cuenca, una joven de 22 años fue estrangulada por su novio. Y en Quevedo, una jovencita de 18 años se le encontró ahorcada en la casa de los padres de su pareja. Le ha matado a ese hombre cogiéndole el pescuecito. Se intentó suicidarse después que ya le vio que le mató supuestamente a mi cuñado. Fue presumiblemente apuñalada por su ex conviviente. La cifra de femicidios en lo que va del 2017 casi llega a la misma registrada durante todo el año anterior. Es decir, en el 2016 fueron 75 femicidios y en apenas 8 meses del 2017 ya son 73. Tenemos muchos casos de víctimas que han tenido boletas de auxilio, que han sido agredidas anteriormente y no han hecho conocer a las autoridades competentes. De haber habido esa respuesta o esa actitud por parte de las personas agredidas, seguramente hubiéramos podido prevenir muchos de estos eventos. Cifra que se contrapone a los 103 casos contabilizados en el último análisis realizado por el colectivo de mujeres Geografía Crítica, luego de un trabajo en territorio y el sondeo de las noticias registradas por la prensa. Eso exige que haya mecanismos de cruce de información, de lo que tiene la Fiscalía, de lo que tiene Policía, de lo que tienen los juzgados, respecto a lo que podemos levantar nosotros bajo otras formas. Y esas otras formas implica reconocer que hay situaciones de violencia que se viven en el campo, que se viven en la Amazonía, pero que hay mujeres, niñas, adolescentes que no pueden acceder a los mecanismos de protección. Las provincias de la Amazonía, Tungurahua y las ciudades con mayor población son las que registran un alto índice de asesinatos a mujeres. En Tungurahua no nos explicamos todavía por qué, pero la violencia tiene niveles altísimos. Si a nivel nacional, en promedio, 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, en Tungurahua es 7 de cada 10 mujeres. En el país, el 10% de las mujeres violentadas denuncian el hecho y apenas el 1% de la violencia reportada sentencia al agresor. El resultado son los espeluznantes casos que se presentan. La muerte de una niña de 1 año, la muerte de una anciana de 72, el promedio de la edad de las mujeres que están siendo asesinadas en el país es de 29 años. Siempre el femicidio ocurre en el núcleo familiar, de allí que los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres plantean mejorar los actuales mecanismos de penalización, junto a programas preventivos que nazcan desde la realidad de cada territorio. Las causas de estos repudiables hechos las presentaremos en un siguiente reportaje, informó Sofía Vintimilla. Y hoy arranca oficialmente la Fiesta de la Luz, donde las fachadas de las iglesias del centro histórico se vestirán de colores. En el centro de Quito se encuentra nuestra compañera Adriana Rojas para contarnos cómo se vive la noche de inauguración de este festival.
Adelante, Adriana, con tu informe. Javier, amigos televidentes, buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en la Plaza de la Independencia, en el centro de la capital, donde aproximadamente a las 19:30, el alcalde de Quito dio por inaugurado oficialmente la tan esperada Fiesta de la Luz, que debido al rotundo éxito que tuvo el año anterior este evento, tanto por personas nacionales y extranjeras, hoy vuelve nuevamente a la capital de los ecuatorianos. La primera edificación que se encendió precisamente fue la catedral aquí en la Plaza Grande. Este colorido evento visual artístico durará hasta la noche del próximo domingo 13 de agosto. La división iniciará desde las 19 horas hasta aproximadamente a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Serán precisamente 9 edificaciones patrimoniales que se encenderán entre iglesias, teatros, plazas, con estos coloridas luces. Para este evento aquí se ha montado un fuerte resguardo policial y de igual manera un resguardo de movilidad para que todas las personas puedan llegar seguras hasta este punto. Contarles también que hasta la Plaza de la Independencia han llegado más de 1000 personas. Las personas han querido de igual manera captar este colorido evento con sus celulares. Minutos antes de dar inicio a este evento, todas las luces aquí en la Plaza Grande se apagaron, se entonaron las notas del himno a Quito, se encendieron fuegos pirotécnicos y en un conteo regresivo todas las personas dieron la bienvenida a este magnífico evento que, recordarles, durará hasta la noche del próximo domingo. Son 9 edificaciones que se encenderán entre iglesias, plazas y teatros. Si usted hoy no pudo venir con sus familiares, lo podrá hacer en los próximos días. Recordarles también que es importante que lleguen hasta este punto con ropa cómoda, con zapatos cómodos, ropa abrigada. De igual manera, si usted va a llegar hasta aquí con niños, colocarles identificaciones en el pecho, traer botellas para poder hidratarse. Aprovechar también a todos ustedes, hacerles la cordial invitación precisamente con motivo de este feriado del 10 de agosto para que puedan disfrutar estos recorridos nocturnos y poder ver este magnífico colorido evento. Esa es la información que les tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes a estudios, compañeros, con más información. Buenas noches. Muchísimas gracias, Adriana. Un evento sin lugar a dudas que ha causado mucha expectativa en la ciudadanía y el año anterior también se vivió con gran aceptación en los quiteños. Seguimos con más. María Fernanda. Así es, Javier, y hay que aprovechar el feriado para que pueda acudir con su familia. La etapa de entrega de documentación de los aspirantes al proceso de las nuevas unidades de taxis tras la regularización comenzará el próximo lunes 14 de agosto. Una comisión de ediles vigilará la habilitación de los permisos. Tras la aprobación de la ordenanza para la regularización de 8.693 taxis, este día lunes 14 de agosto los aplicantes para los cupos que tengan cédula terminada en número 1 deben acercarse al sector de teleférico con la documentación respectiva. Y así progresivamente vamos desde el día 14 hasta el día 23. En nuestra página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito están los requisitos y está la solicitud para que el aplicante lo pueda llenar la solicitud, adjuntar a su carpeta y ir a dejar. Para el proceso de taxis 2017, los aspirantes pueden agendar una cita previa para el día que corresponde de acuerdo al último dígito del documento de identidad. Si no cumple con la documentación que está en los requisitos, el aplicante se le dará un informe no favorable. Luego de receptar la documentación, la Agencia Metropolitana de Tránsito se encargará de revisar las carpetas de los aplicantes para notificar los resultados. El aplicante con el informe favorable tiene que tomar la decisión o formar una compañía nueva o pedir incremento de cupo en una compañía ya existente. Mientras que la comisión que se creó en el interior del Cabildo estará vigilante y acompañará el proceso para que no se presenten irregularidades como cobros indebidos para acceder a un cupo. Frente a una cantidad inmensa de denuncias respecto de que los cupos se estarían cobrando. Como ustedes han constatado aquí, lo que se ha dicho por parte de los funcionarios es que los trámites son totalmente gratuitos. Con la incorporación de más de 8.000 taxis, los ciudadanos esperan que se mejore la calidad del servicio de transporte. Todo el proceso de adquisición de cupos estará listo en un año, informó Priscila Cadena.
Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al volver crece la tensión entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Corea del Norte ha amenazado con un ataque nuclear. Pausa y volvemos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por su amable compañía. Nosotros les invitamos a que continúen en sintonía de televisión. Así es, Javier, muy buenas noches. Siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo.